Queremos escuchar no palabra de hombre, Señor, sé tú que se mueva en medio nuestro, Padre, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre amado, aleluya. Gracias, Señor amado. Pasa el carbón encendido por mis labios. Danos ese valor, esa valentía, Señor amado, esa unción, esa palabra, esa autoridad, Señor, para hablar esta palabra con autoridad, Señor amado, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, a ti damos la honra y la gloria, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor amado, aleluya. Anhelamos, Señor amado, deseamos tu presencia en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, poderoso Dios, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Maravilloso Dios, tan bueno, aleluya, que nos dejó abrir nuestros ojos en este día y poder ver un día más, hermano, la gloria y la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y para aquellos que saben agradecerle a Dios, yo sé, verdad, que usted en esta mañana se levantó agradeciéndole a Dios al nomás abrir sus ojos, o no lo hizo. Lo primero que yo le digo al Señor cuando me levanto: gracias, Señor, por un nuevo día que me das. Porque es por su misericordia, hermano, aleluya, que podemos abrir nuestros ojos, aleluya. Porque el día que Él quiera, hermano, apaga nuestra vela y hasta ahí llegamos, aleluya. Nuestra vida no depende de nosotros. Nuestra vida, hermano, aleluya, aunque digamos nosotros, es mi vida. Que nadie se meta con mi vida. Tu vida no es tuya. Tu vida le pertenece a Dios. Tanto la del justo como la del pecador le pertenecen a Dios. A la hora que Dios quiera, aleluya, al cortar ese día, el Señor lo hace y no hay quien impida que el Señor ejecute su voluntad y su propósito en nuestra vida, aleluya. Así que no te adueñes de lo que no es tuyo, aleluya. Tú solamente tienes algo dentro de ti que tú puedes darle a Dios, aleluya. Dices alabanza a nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Damos la gloria al Señor, aleluya. Y a cada uno de ustedes bienvenidos, aleluya, a la casa del Señor. Dios bendiga las visitas, aleluya. Tenemos varias visitas, aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor, aleluya. Dios bendiga a la dama que está con nosotros. Bienvenida a la casa de Dios. Amén, amén. Hay muchos jóvenes también, aleluya, bienvenidos. Yo no los alcanzo a ver, aleluya, pero Dios los está viendo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y si usted es de los que visitan la iglesia cada domingo, bienvenido también. Gloria a Dios. Dios mío. Porque los cristianos visitan la casa de Dios todos los días. Los religiosos cada domingo. Levante la mano los religiosos. Ahora no hay ningún religioso, pero no se ve aquí entre semana, hermano. Ahora levante la mano los cristianos. A ver si es cierto que durante la semana, a ver si lo veo. A veces como contrasta, hermano, lo que nosotros decimos con lo que nosotros actuamos. No es de lo que nosotros creamos ser, es de lo que realmente somos. Es lo que manifestamos. Es nuestro comportamiento, aleluya. Y nuestra hermana, aleluya, nuestro testimonio, lo que va a dirigir realmente quiénes somos. Porque Dios nos conoce. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y lo más maravilloso de Dios es que Dios nos llama por. Dios nos llama por. Dios no habla por multitudes cuando quiere llamar a alguien. Dice, ven. No, cuando Dios nos va a llamar directamente por nuestro. Porque Él nos conoce, aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, aleluya. A alguien que Dios llamó, aleluya, directamente. Aleluya. No nos pusimos de acuerdo con la maestra de la escuela dominical, aleluya, pero ella prácticamente estaba hablando, aleluya, de la predicación de este día. Gloria a Dios. Cómo Dios confirma, hermano, aleluya, la palabra, cómo Dios, hermano, se mueve y Dios conjuga todo, aleluya. Dios lo mueve todo, Dios, hermano, aleluya, es perfecto para hacer las cosas como Él quiere que se hagan, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. La hermana tocaba un punto, aleluya, muy importante, aleluya, en esta mañana, y es acerca de lo que vamos a hablar nosotros en esta tarde, aleluya. O sea que Dios está en el asunto, desde la escuela dominical hasta ahorita, Dios tiene el control, aleluya. Y es acerca del llamado. Ezequiel, capítulo 2. Ven. Ya todos lo tenemos, si alguien no tiene Biblia, acérquese ahí, ¿verdad? Compartan que trae Biblia, aleluya, con el que no trae Biblia, aleluya. Acérquese a un cristiano, al amigo que trae Biblia, porque a veces los amigos traen Biblia y los cristianos no, hermano. Aquí la vienen a buscar a la iglesia, hermano, aquí la dejen. Bendito Dios. Pastor ya empezó y no ha empezado ni
siquiera leer la lectura bíblica. Es que venimos bien afilados. Agárrense porque si no, hoy le vuela la cabeza. ¿Cuántos quieren morir el día de hoy? Nadie quiere morir. Porque si no morimos nosotros, hermanos, no podemos ver el reino de los cielos. Tenemos que morir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Juan pensó que cuando le llevaron los discípulos, ¿verdad? Aquella noticia, mira, ese que tú bautizaste está al otro lado del río, está bautizando más gente que tú. Pensó que Juan iba a decir, vaya, y díganle que no, al que mandaron a bautizarte a mí, y me está haciendo la competencia. Juan no se comportó así. Después que le dijo, miren, el que tiene la novia es el esposo, y el amigo del esposo que está a su lado se goza. Es necesario que él crezca y que yo mengue. En otras palabras, es necesario que él inicie este ministerio y que yo muera. Porque él es el que tiene que ser admirado, seguido, aleluya. Él es el que tiene que ser glorificado, no el hombre. Usted y yo simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Sea apóstol, como decíamos en la mañana, ¿verdad? Que ya no existen los apóstoles. Es el ego del hombre el que se da ese autonombramiento de apóstol. Pero el último apóstol, aleluya, se llamó Pablo. Y de ahí para allá, todos los hermanos, aleluya, son ni copias. Son gente con un ego muy alto, hermano, aleluya, que ya el título de pastor les queda poco. El de reverendo les queda corto. El de siervo para ellos es un insulto. Pero no hay palabra más grande, aleluya, para un ministro de Dios que le llamen siervo, porque eso somos en el Señor, siervos de Jesucristo. Pablo así se presentaba: Pablo, apóstol en una carta, y en otra, Pablo, siervo de Jesucristo. Ese es el título más grande que Dios nos puede dar a nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer todo el capítulo 2 y parte del 3. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Aleluya. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor. ¿Así ha dicho quién? ¿Y quién es el Señor? ¿Y quién es Jehová? ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son una casa rebelde. Dios estaba molesto con el pueblo. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Ese es el problema por el cual muchos hoy en día, hermano, aleluya, no confrontan al pueblo. Esto es el problema por el cual muchos hoy en día no le predican la verdad al pueblo, aleluya. Porque no quieren que el pueblo se levante, no quieren que el pueblo se enoje, no quieren que el pueblo se moleste, y no quieren que los religiosos se vayan de la iglesia. Pero hoy los religiosos tienen que convertirse a Cristo. Hoy los religiosos tienen que cambiar, aleluya, su modo de pensar, su modo de actuar y su modo de vivir, aleluya, en Cristo Jesús, aleluya. Porque déjame decirte, en el día del rapto no pienses en levantarte, aleluya, porque estás muy apegado a las cosas de este mundo, que aquí te vas a quedar, mi vida. ¿En dónde nos quedamos? Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Y oiga bien cómo les habla Dios, aleluya, a este pueblo. Dice: aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, tengan cuidado. No tengan miedo de sus palabras. Ya nomás con la introducción, esta hermano ya está poniendo ya el tiro. Ya no mira vigil. No tengan temor, hermano, que Dios nos ama, que Dios nos va a dar amor en esta casa. Aunque la palabra sea dura, Dios siempre la da con amor. Amén. Ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes.
Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Bendito sea el nombre de Dios. Tome asiento, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Que no se le vaya el gozo, hermano, aleluya. No se siente, aleluya, sobre la alabanza, aleluya. Deje que Dios nos hable, deje que Dios le ministre, deje que Dios toque su corazón. Dígale: Señor, háblame. Necesitamos hoy en día que Dios nos hable. No queremos esos días, hermano, aleluya, del Antiguo Testamento, cuando Malaquías terminó su ministerio hasta que empezó Juan el Bautista. No queremos esos días, hermano, donde hubo silencio de parte de Dios. Por 400 años hubo silencio de parte de Dios. Dios no hablaba, Dios no se manifestó, no había profecía, no había revelación, hasta que vino, aleluya, la palabra de Dios a un hombre que Dios había preparado, que Dios había levantado, que estaba esperando el cumplimiento de la palabra en el desierto. Un hombre llamado Juan el Bautista, que se convirtió también en el último profeta de Jehová. Aleluya, óigalo bien, en el último profeta de Jehová. Hoy en día hay profetas, hoy en día hay apóstoles, aleluya, y la palabra de Dios nos revela, aleluya, que el último profeta de Jehová se llamó Juan el Bautista. Hoy en día hay muchos que profetizan y dirán: ustedes son profetas, sí, pero hoy el título de profeta, aleluya, como que les queda muy corto, aleluya, porque ahora es, hermano, aleluya, es un don el profetizar, aleluya. Antes era un oficio, ahora es un don. Aunque podemos llamarlos profetas, aleluya, porque son los que profetizan. Lo que pasa es que hoy en día, hermano, el ego del hombre ya se cree grande, no solo porque ya nomás puede profetizar y se inventa lo que él quiera. A veces no es ni revelación de parte de Dios, sino que cosas de su propio corazón, hablan lo que está en su corazón y porque hay mucha gente, hermano, que depende de la profecía hoy en día. Hay mucha gente, hermano, que si no le profetizan andan desesperados, hermano, como que andan en el desierto sin beber agua. Necesitamos la profecía. Y es verdad, el pueblo, si no hay profecía, hermano, carece. Pero la palabra de Dios, hermano, es una profecía que Dios, hermano, les está hablando. Todos los días aquí Dios te está profetizando. No necesita el hombre venirte a decir: yo te profetizo. El hombre no te puede profetizar el futuro. El hombre no te puede, hermano, asegurar tu futuro. Pero Dios sí, porque Dios es el que conoce nuestros corazones. Dios es el que conoce, hermano, nuestra condición. Dios es el que conoce, hermano, lo que hay dentro de nosotros. Y este día, hermano, Dios le está haciendo llamado a un hombre, aleluya, que no estaba preparado para el llamado. Y eso es lo maravilloso, aleluya, que cuando Dios nos llama, no estamos preparados. Dios no anda buscando gente preparada, aleluya. Dios anda buscando corazones dispuestos, corazones sedientos, aleluya, y corazones humildes, dispuestos a obedecer a Dios. Podemos hablar del llamado. Dios les hizo muchos llamados a varios hombres en la antigüedad, aleluya. Tenemos a un Moisés, a un Jeremías, aleluya, a un Isaías, que cuando Dios les hizo el llamado, a estos hombres, hermanos, aleluya, tenían muchos defectos, tenían debilidades, que se las pusieron a Dios por enfrente para evitar el llamado, aleluya. Pero cuando Dios te señala, cuando Dios te llama y cuando Dios te marca, tú no te le vas a escapar a Dios, aunque tengas debilidades, aunque tengas defectos. Para eso Dios, aleluya, no es impedimento, aleluya, para que Dios cumpla tu propósito en tu vida, aleluya. A ver si nosotros le ponemos a Dios excusas y excusas y excusas para no hacer la voluntad de Dios, para no hacer, hermano, lo que Dios nos está mandando a hacer, para no hablar lo que Dios nos ha mandado a hablar. Cuando Dios llamó a Moisés, aleluya, Moisés le puso una y mil excusas a Dios. Primero le pregunta: pero si yo voy al pueblo, lo primero que me van a preguntar: ¿y cómo se llama? Porque hasta entonces el pueblo solo conocía a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No le conocían
acostumbrarnos a obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos manda. No andemos preguntando, no andemos indagando a querer saber más de lo que no tenemos que saber, aleluya. Pero Dios en su misericordia al final le da el nombre, le dice, con este nombre, aleluya, me van a conocer. Y vuelve otra vez Moisés y le dice, pero mira, señores, que van a pedir señal. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Pues esta vara, tira la suelta. Y se convirtió en culebra. Y cuando Moisés lo vio, salió corriendo y andaba huyendo. Le dijo, ahora agárrala por la cola. Y cuando la agarró por la cola, se volvió a hacer mal otra vez. Si el pueblo no te cree, aleluya, lo que le dices, aviéntale esta vara. Y cuando ellos vean lo que se convierte, entonces van a creer en ti. Pero si no te creen a esto, mete tu mano sobre tu seno. Y la metió. Y cuando la sacó, estaba toda leprosa. ¡Ay, Señor! Vuelve a meter otra vez. Y cuando la sacó, estaba limpia, aleluya, como la otra mano, aleluya. Si no te creen a la primera señal, van a creer a esta. Pero si no te creen ni a esta, aleluya, vas a ir a agarrar agua del río Nilo, aleluya, y la vas a vertir sobre la tierra. Y cuando caiga la tierra, se va a convertir en sangre. Pero ay, Señor, y empieza Moisés, hermano, a seguir hablando y seguir. Y empieza un diálogo con Dios. Y Dios, hermano, siempre le salía delante a Moisés. Y llega un momento en el capítulo 4, aleluya, de Éxodo, en el verso 10, aleluya, que Dios le dice, Moisés le dice a Dios, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras está diciendo, yo no sé hablar, soy tartamudo, no sé cómo expresarme. A veces nosotros, hermanos, miren, su servidor acá, hermano, aleluya, es torpe para hablar. A veces no sé cómo expresarme. A veces no sé cómo decir, pero yo no sé cómo duro una hora aquí predicando, yo no lo sé, hermano, aleluya. Pero Dios es tan poderoso. Si una conversación de 5 minutos por teléfono, yo no la puedo sostener, aleluya. Porque yo cuando hablo por teléfono nomás voy a lo que voy, hermano, aleluya. Como que dice, decimos a ver, al clavo, al asunto, aleluya. A lo que no vamos a ir a investigar y empezar a hablar de fulano y de mengano y cómo está la suegra y cómo está el tío, cómo está. Porque yo miro gente, hermano, que duran hasta 2 horas en el teléfono y de dónde le sale tanta palabra, Dios mío. Porque hay gente, hermano, que es así, hermano, aleluya, es de fácil palabra y tiene un montón de palabras. Y yo quisiera ser así, le digo, Señor, ¿por qué me hiciste, aleluya, mudo? Y solo abre mi boca cuando me paro acá, para que la gloria sea exclusiva de Dios, aleluya. Que cuando nosotros estamos llenos de debilidades, aleluya, su poder en nosotros es donde ahí se perfecciona. Y Dios le dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo la boca? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En la última excusa, ya te vio que se le acabaron las excusas, le dijo, ay, Señor, envía otro. Así le dijo, envía otro. Porque yo no quiero ir. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, aleluya? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y hemos ignorado el llamado de Dios? No queremos compromisos con Dios. Y como decía en la escuela dominical el día de hoy, pero siempre señalamos las cosas. Esto no me gusta, esto no está bien, esto parece que no corre así, aleluya. Pero cuando tú estés en los zapatos del que está aquí al frente, te vas a dar cuenta, aleluya, que a veces es necesario hacer las cosas que a ti no te parecen bien, que a ti no te gustan, aleluya, que tú piensas que están mal, aleluya. Es que el único que está mal eres tú, aleluya, porque no quieres afirmarte, no quieres, aleluya. ¿Por qué? Porque eres rebelde. El pueblo pereció en su palabra porque le faltó conocimiento, aleluya. Y el conocimiento se obtiene a través, hermano, aleluya, de escuchar la palabra de Dios. Pero lo que el pueblo no quería hacer, le cuesta levantarse temprano para venir a escuchar la palabra de Dios en la escuela dominical, hermano, aleluya. Pero a las 5 de la mañana, de lunes a viernes o hasta el sábado, ahí estamos de pie, porque hay que ir a trabajar. Pero un domingo no te puedes levantar desde perdida a las 8 para estar a tiempo, para venir a escuchar la palabra de Dios. Por eso que no creces en el conocimiento de Dios. Siempre estás, es que yo no sé esta cosa. Siempre andas preguntando cuando ya tienes que ser maestro, cuando ya tienes que estar enseñando. Espera, si este es un comercial que le estoy dando, no he llegado ni a la introducción. Y después vamos al mensaje. Y a veces, hermano, aleluya,
Cualquier viento de doctrina falsa nos lleva. Parecemos hojas en el viento que nos arrastra por donde quiera, porque nunca nos asentamos en un buen árbol, aleluya. Pero bendito sea el nombre de Dios, aleluya, que aunque nosotros éramos de las ramas silvestres, Él nos injertó en el buen olivo, aleluya. Y ahí estamos injertados, y no es buena bajada, pero nos injertó a nosotros, y ahí estamos, bendito sea el nombre de Dios. Y ahí, hermano, queremos permanecer, disfrutando de la buena savia, la que da vida, la que nos sustenta, la que nos fortalece, hermano, la que nos revive. Dios se enojó con Moisés y le dijo: mira, de que vas a ir, vas a ir. Y además, yo conozco a tu hermano Aarón, que él se sabe expresar y sabe hablar. Así que yo lo voy a llamar que salga a recibirte. Y él va a ser tu boca y tú le vas a hacer a él por Dios. Todas las palabras que yo ponga en ti, tú se las revelas a él y él va a hablar. Pero de que vas, vas. Porque cuando Dios te señala, no te le escapas, aleluya. Le pongas una y mil excusas, no te vas a escapar. Ay, que no. Aquí, aunque sea el mudo, el Señor te va a hacer hablar, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios no hay impedimento alguno que valga. Porque Él hizo al mudo, al ciego, hermano, aleluya, y los hizo hablar, los hizo ver. Al sordo los hizo ir y aún al cojo lo hizo saltar. Y aún a Lázaro lo sacó entre los muertos. Para Dios no hay nada imposible. Jesús 37, habrá algo imposible para Dios. Y yo le digo, no hay nada imposible para Dios. Porque imposible era, aleluya, que tú vinieras a los caminos del Señor. Pero mira dónde estás ahora. Tú que decías y te burlabas de los aleluya. Tú que criticabas a los aleluya. Tú que decías: yo jamás voy a creer a ese montón de locos que me vengan aquí a hablar de Dios. No. Pero mira, ahora estás aplaudiéndole, aleluya, al Dios de los cielos. No estás aplaudiendo al hombre. No estás aplaudiendo al pastor. Estás aplaudiendo a aquel que merece alabanza. A aquel que merece la honra y la cara. ¿Cuánto alaban su gloria? Otro llamado que Dios le hace, se lo hace a un joven, Jeremías. Dios empieza a darle revelaciones en su juventud. Empieza a llamarlo, aleluya. Y le empieza a revelar la condición del pueblo, cómo estaba el pueblo, aleluya. Jeremías se turbaba con lo que miraba. Y decía: pero ¿qué es lo que me está pasando? Me estoy volviendo loco. Estoy viendo cosas, aleluya, tremendas. Estoy viendo abominaciones que este pueblo comete. Estoy viendo que Dios me está hablando, me está martillando. Yo no entiendo esto. Pero cuando Dios lo llama, aleluya, y viene la palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Jeremías capítulo 1, verso 2 en adelante. En el año 13º de su reinado le vino también el día de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y la excusa, aleluya, de Jeremías fue: ¡ay, Señor! Él no le dijo: no soy tardo de hablar. No, él le dijo: ¡ay, Señor, que todavía soy un niño! Yo no puedo ir. Yo no puedo ir, soy un niño, todavía no tengo entendimiento, no tengo conocimiento. No sé qué hablar. Y Dios le dijo: no me digas que eres un niño. Porque con todo y niño, y con toda tu ignorancia, y con toda tu juventud que tú tienes, a todo lo que te envíe irás tú, quieras o no quieras. Y dirás todo lo que yo te mande, que estamos en el verso 7. Y además, lo mismo que le dijo Ezequiel, le dice Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y si Dios va con nosotros, no importa, aleluya, si te quieren apedrear, si te quieren acribillar, si te dan la espalda, te miran mal y quisieran hasta ahorcarte por la palabra de reflexión que tú traigas, no importa. Si Dios puso esa palabra en tu boca, háblala, no te quedes mudo, no seas un perro mudo. Y no te estoy diciendo a ti, aleluya, porque cuando hablamos de perros mudos, son aquellos hermanos a quienes Dios les ha encomendado este consejo, esta palabra, y se quedan callados. Ven al pueblo paralizado, ven al pueblo que se está perdiendo, ven al pueblo que está yendo por un camino y no lo reprende. A esos ministros, a esos evangelistas,
pueblo necesita, hermano, buena guianza, buen alimento. El pueblo necesita que se le nutra de la palabra. Necesitamos la palabra de Dios, aleluya. Aquí no es de que nos vengan, hermanos, a maltratar, a pisotear, porque muchos hoy confunden el predicar santidad con venir a pisotear al pueblo, insultar al pueblo, humillar al pueblo, aleluya, diciéndole que tiene cara de caballo, que es cara de chango, y le dicen cara de mosca peluda y ojos de racún, aleluya. Y hay gente, hermano, aplaudiendo esas bayoncadas. Te está insultando y tú dándole gracias a Dios. Pero si el pastor viene y te dice, aunque te diga cara de mosca peluda, ay, el pastor ya me insultó, yo no vuelvo a esa iglesia. Al pastor no le soportas nada, pero a cualquier loco que venga de allá afuera le aplaudes y hasta pasas que ore por ti. Aleluya. Rebelde. Ya no voy a ver. Sí, porque hoy en día, hermano, aleluya, usted ve gente que andan buscando al que más duro le da al pueblo, dice, al que más pisotea al pueblo. Mire, yo no necesito que alguien contratar a alguien para que lo venga a pisotear a usted. Yo no necesito contratar a alguien que lo venga a insultar y lo venga a maltratar. Tampoco necesito a alguien. Tampoco necesito contratar a alguien para que lo venga a usted a exhortar, a corregir, a instruir, que lo venga a instar a que busque a Dios. No necesito contratar a alguien porque valor me falta y los pantalones los tengo bien amarrados yo para decírselo a usted, para exhortarlo a usted, para dirigirle a usted, para instarlo a usted, aleluya, a que busque de Dios y a decirle que si no cambia de su actitud, si no cambia su proceder, si no cambia sus caminos, si no mejora sus caminos, no espere ser levantado en el día del rapto porque no va para ningún lado. Así está escrito. Aleluya. Religioso. Porque hoy en día las iglesias, no solamente esta, están llenas de gente religiosa. No, si usted leyó conmigo, ¿verdad? Que Dios le dijo: lo que ponga en tu boca eso hablará, ¿verdad? Le estoy hablando de lo que aquí Dios dijo que ibas a hablar. Y que Dios dijo: así ha dicho Jehová. Entonces, ¿por qué me está viendo mal? Ya le he dicho que eso a mí ya no me preocupa, que sus miradas a mí ya no me duelen. Gracias a Dios, tampoco me duelen las rodillas tampoco. Aleluya. Y el predicarte la palabra, y el predicarte la verdad, es predicarte con amor. Porque a veces pensamos nosotros, aleluya, que el demostrar el amor es solamente con hablarle bonito a la gente. No. Dios nos muestra su amor, hermano, aleluya, aún cuando nos reprende, aún cuando el hermano, aleluya, nos está hablando duro, nos está hablando fuerte. ¿Y sabe por qué? Porque no quiere que nos perdamos. La intención de Dios, hermano, es que la capacitemos, aleluya. Dios no nos va, aleluya, a dar una palmadita en el hombro y nos va a decir: así está bien, no necesitas mejorar, hijita. Estás haciendo tu mayor esfuerzo y me agrada que estás haciendo tu esfuerzo, pero esfuérzate un poquito. Dios no te va a venir a hablar así. Dios va a ser directo: o te afirmas o te afirmas. O te afirmas o te afirmas. A la iglesia de él es una iglesia trabajadora, una iglesia, hermana, en la que tenía mucho, estaba demasiado ocupada. Trabajaba mucho en la obra. Y Dios lo alabó al principio: yo conozco tus obras, si tu arduo trabajo, y que tus obras son mayores que las últimas, son las mayores que las primeras. Pero tengo contra ti, le dijo, que has dejado tu primer amor, aleluya. Que has dejado tu primer amor, aleluya. Y lo más importante para Dios es ese primer amor, esa devoción, ese amor por Dios, ese amor por las cosas de Dios, aleluya. ¿Es necesario trabajar en la obra de Dios? Claro que sí. ¿Es necesario hacer la obra de Dios? Claro que sí. Pero ¿dónde está esa devoción con la cual servías a Dios los primeros días cuando le conociste? Esa pasión que había en ti por estar todos los días en la presencia de Dios, por estar en su casa, por estar de rodillas buscando su rostro, por estar alabando. ¿A dónde está esa pasión, aleluya, que había en ti cuando le conociste? ¿Por qué has dejado, le dijo Pedro a Ananías, que Satanás llenara tu corazón y que te engañara, haciéndote pensar que así como estás bien, aleluya? Y yo sé que
los que están aquí mal no van a cambiar, porque dice la palabra de Dios son. Si tú no cambias, ¿es por qué? Pero más sin embargo yo te tengo que predicar eso, porque Dios me mandó este día a hablar de eso. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque Dios te ama tanto. No sabes cuánto te ama Dios. Y lo único que Dios quiere es traer juicio sobre tu vida. Pero a veces nosotros mismos provocamos a Dios. A veces nosotros mismos reclamamos a Dios que Dios derrame su juicio. Cuando el propósito de Dios es otro, hermano. El juicio, el castigo, para Dios es el último recurso. Cuando ya el pueblo realmente no quiere, hermano, aleluya. Pero la advertencia ahí está, aleluya. Pablo le encomienda a un ministro joven, Timoteo, y le dice: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina, aleluya. Y eso es lo que menos se está predicando hoy. Hoy se maltrata el pueblo, hoy se humilla el pueblo, queriendo que el pueblo cambie por lo que yo le estoy diciendo. No, es la palabra la que te va a cambiar. Al pueblo se le exhorta, al pueblo se le insta, aleluya, con paciencia y con doctrina. Tiene que ir la palabra, es la palabra la que te va a cambiar, es la palabra la que te va a transformar. No son mis regaños, no son mis insultos, no, es la palabra. Porque mientras más te insultan, mientras más te humillan, mientras más te pisotean, más rebelde te vuelves. El corazón de Dios está dolido. El corazón de Dios arde. Porque Él está haciendo un llamado a un pueblo que no quiere escuchar a Dios. Y cuando llama a fulano y a mengano, no quieren atender al llamado. Dios llamó a Isaías en el capítulo 6. Y cuando Dios lo llama, Isaías dice: veo la gloria de Dios. Ay, soy hombre muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de gente de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová. Han visto a la perfección, han visto a la santidad máxima, aleluya, en los cielos. Y dice: y rápidamente voló un querubín, aleluya, y fue del altar encendido, agarró un carbón encendido y vino y lo posó en mis labios y me dijo: con esto quito tu culpa y es perdonado tu pecado, aleluya. Le limpió su boca para que ahí esos labios inmundos se convirtieran en labios que solamente iban a hablar lo santo, lo sagrado, lo que Dios pusiera en su boca. Y a las malas palabras se iban a terminar, y a los insultos iban a terminar, y a las mentiras iban a acabar en la boca, aleluya, de Isaías, aleluya. Y ya, hermano, los falsos testimonios se iban a acabar en la boca de Isaías, aleluya. Ahora solamente iba a hablar la verdad de Dios, lo que Dios quería, aleluya. Por eso cuando Dios dice: ¿a quién iré? ¿Quién irá con nosotros? Isaías ya se sentía preparado y dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto podemos decirle lo mismo a Dios? Dios anda buscando gente dispuesta. Dios anda buscando gente que esté dispuesta a aceptar el llamado de Dios, porque Dios está llamando a todos. A veces pensamos que el llamado de Dios es solamente para el ministerio. Muchos decimos: yo no tengo el llamado de Dios, porque yo no puedo ser pastor, yo no puedo ser evangelista, yo no puedo ser misionero, yo tampoco profeta. Estamos errados, aleluya. El llamado de Dios no tiene que ver, aleluya, con ministerio solamente. El llamado de Dios, aleluya, es un llamado que Dios nos hace primeramente a una transformación, a un cambio radical en nuestra vida, aleluya.
Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos, pasarnos de una vida rebelde, soberbia, desobediente, dejar de ser un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere escuchar a Dios, a un pueblo que ame la voz de Dios, que ame la palabra de Dios, que ame la presencia de Dios, a un pueblo que esté atento a lo que Dios manda y requiere, a un pueblo que esté atento al llamado de Dios, y como Isaías diga: heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, envíame aquí. Dios anda buscando gente dispuesta, y cuando se le puede levantar su mano en este día y decir: Señor, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí, yo iré, yo le diré lo que tú quieres que yo les diga. No importa que no me acepten, no importa que no me quieran escuchar, porque a veces con solo una mala mirada ya nos quedamos callados. A veces si alguien nos insulta, nunca más le volvemos a hablar, y no es así, hermano. ¿Verdad? Es que ya me humillaron, es que ya me pisotearon, y yo no nací para ser humillado, yo no nací para que la gente me pisotee, pero Jesús se vino para que lo fuera humillado. Jesús vino no solamente para que lo pisotearan, sino que para que lo escupieran, para que lo negaran y para que lo clavaran en una cruz. Y si Él lo hizo, siendo el Hijo de Dios, el alfa y el omega, el verbo, la imagen misma de Dios, ¿quién te crees tú y quién me creo yo? Aleluya. Para no ser humillado por causa de este evangelio, para no sufrir el agravio, aleluya, para no sufrir los insultos, aleluya, por predicar la verdad a la gente. Por eso hay mucho pueblo, aleluya, que se está yendo, aleluya, de las iglesias de sana doctrina, porque están que les arde por andar en el mundo, haciendo las cosas del mundo, aleluya, sin que nadie les diga nada, sin que nadie lo reprenda. Ya les arde por andar en las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son. Ahora resulta que no se las sabe, aleluya. Ya ve, por no venir a la escuela dominical, rebelde, que son adulterio. ¿Cómo, pastor? ¿Eso no puede haber en la iglesia? ¡Claro que sí, lo hay! Yo le decía al Señor: Señor, saca luz todo pecado que haya en la iglesia. El Señor me dice: diles a esos que andan texteándole a mujeres que no son sus esposas con mensajes, aleluya, insinuativos, que son unos adúlteros. Y tu mujer, contestando ese mensaje, también es una adúltera. El único que te puede chullar es tu esposo. Al único que usted puede chullar es a su esposa. A la única que usted le puede mandar mensajes de amor es a su esposa. Le puede decir mi chiquita, mi preciosa, mi gordita, como usted le llame. Esos mensajitos: ¿cómo está, hermanita chula? ¿Cómo le fue hoy? ¿A qué le importa? Ya me la garganta. Dijeron los jóvenes: qué bueno que no estoy casado. Ahí va para ti. Fornicación, fornicario, que para Dios es el mismo pecado de adulterio, porque la misma condenación lleva. Al mismo lugar va el adúltero como va el fornicario. ¿Y qué le digo al pastor? Que yo ando haciendo cosas. No necesita el pastor andar de ti, aleluya. Hay un Espíritu Santo que te conoce, que te escucha. Hay un Espíritu Santo que está ahí cuando tú estás fornicando. Y Dios me mandó a ser más directo el día de hoy. Tú no me has visto venir directamente a ti y decirte: mira esto y esto. Pero de aquí en adelante agárrate, porque Dios va a ser más directo. Y no te vayas a sentir humillado. No, es porque Dios te ama tanto que Él nunca te va a hablar para humillarte y hacerte sentir mal. No. El propósito de Dios es que te haga la hermanita, porque la hermanita aguanta mucho. Y dale, hermana, no me vuelvo a sentar ahí, porque ahora no me agarra a mí.
contigo estoy yo. No le tengas miedo. Y si se va de la iglesia, que se le vaya. Y si se enoja, pues que se enoje. Prefiero que te enojes por un ratito y no que te condenes por toda la eternidad. Mi propósito no es hacerte enojar. Mi propósito no es, hermano, que te vayas de la iglesia. Claro que no. Pero mi propósito es que tú te salves. Y si para eso te he de decir lo que Dios quiere decirte, te lo voy a decir. La decisión la tomas tú. Necesitamos cambiar nuestra actitud delante de Dios. Dios le está hablando a un pueblo que tiene conocimiento de su palabra, que no ignora las escrituras. Le está hablando a un pueblo rebelde. A un pueblo de un corazón obstinado por hacer las cosas que a Dios no le agradan. Por un pueblo que no ha entendido el amor de Dios y la pasión con la cual Él llevó esa cruz hasta el final. No hemos entendido, aleluya, ese sacrificio. Pastor, dirá usted, pero usted sabe el día que estamos hoy. Sí, yo sé el día que estamos hoy. La hermana del pueblo dominicano recordó qué día es hoy, donde los religiosos están celebrando, dice que la resurrección de Cristo, que no tiene nada que ver, aleluya, con la palabra de Dios. Lo que el mundo está celebrando hoy y lo que muchas iglesias, hermanos, de religiosas también lo están haciendo, pseudo cristianas, evangélicas, pentecostales. ¿Y usted por qué no trae un mensaje acerca de la resurrección de Cristo? No necesito esperar este día para hablarte de su resurrección. Necesito celebrar su resurrección en un día especial, porque todos los días son especiales y Él no resucita una vez al año. Él ya resucitó una vez y para siempre. Ya no necesita resucitar. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Está sentado. Esteban lo vio. Dijo: veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Cuando alaban a Dios. Ahora viene Dios y le habla a Ezequiel. Y es directo con Ezequiel. Y le dijo: hijo de hombre. Cuando Dios dice hijo de hombre, no le está hablando solamente al sexo masculino. Hijo de hombre somos todos, porque todos somos hijos de Adán, somos hijos del hombre. Somos hijos de hombre. Le está hablando a hombre y a mujer. Así que tú no digas: ah, a mí no me está llamando el Señor porque dice hombre. No. Hijo de hombre somos todos. Todos descendemos de Adán. Amén o no amén. Así que llamados para ti también, hermanito. Jovencito, ya no juegues con Dios. Yo sé que en tu corazón no está el servirle a Dios para nada, porque Dios conoce tu corazón. Tu corazón está más inclinado a las cosas de este mundo, apegado más a las cosas de este mundo más que lo de Dios. Pero Dios te da una oportunidad hoy. Dios te da una oportunidad hoy. Y así como te la da a ti, joven, te la da también a todo aquel, aleluya, que está jugando con Dios dentro de la iglesia. Al cristianito, quiero decirte algo: el diablo no está jugando a ser diablito, no. El diablo está haciendo bien su papel, aleluya, que está destruyendo a cuanto se le ponga enfrente y a cuanto cristiano aguado encuentre en su camino, aleluya. Así que cuando tú te le aparezcas en el camino al diablo, procura estar bien fundamentado sobre la roca, que el diablo rebote en ti, que el diablo tenga que apartarse de ti y que el diablo diga: yo no puedo, porque este forma la presencia de Dios. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló y entró el Espíritu en mí, aleluya. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Iglesia, levántate. Iglesia, ponte sobre tus pies. Aleluya. Y hablaré contigo. Y cuando él habló, ¿qué pasó? Vino el Espíritu sobre mí. Tú no puedes hacer nada si el Espíritu no está en ti.
Por eso vemos a los apóstoles en el capítulo 1, aleluya. Le digo que es que la escuela dominical, aleluya, se compaginó con el mensaje de hoy. Y la gloria sea para Dios. Y ni siquiera me comuniqué con la hermana toda la semana. Pero Dios, aleluya, todo lo lleva bien coordinado. Por eso vemos a unos apóstoles, aleluya. Hermano, préndame el aire porque yo siento que tengo a alguien que me está quemando atrás y no tengo a nadie. Por eso vemos a unos apóstoles echando suertes para escoger al sucesor de Judas. ¿Por qué crees que estaban echando suertes? Porque esa era la costumbre hasta ese momento, de que cuando querían que Dios revelara su voluntad, echaban suerte. Y al que le caía la suerte, esa era la persona, dependiendo a lo que se estaban echando suerte. Y esta vez echaron suerte, aleluya, entre aquellos que estaban escogiendo, aleluya, para ser el sucesor de Judas. ¿Por qué cree usted que echaron suerte? ¿Por qué cree usted? Usted que no viene a la escuela dominical porque sabe mucho, ¿por qué cree usted? ¿A quién me habla? A ver, Carlos, ¿por qué crees que tuvieron que echar suerte? Porque no había revelación del Espíritu Santo. ¿Por cuántos no habían sido llenos del Espíritu Santo? Porque cuando ya fueron llenos del Espíritu Santo, se acabaron las suertes. Ahora todo era por revelación, aleluya. Cuando Dios los mandaba a hacer algo, o cuando ellos querían saber algo, le oraban a Dios y venía la revelación a ellos. No había que echar suerte, aleluya. Por eso ustedes que están jugando la lotería, hombre, ya los ricos están completos. Es que quiero probar mi suerte, a ver si le pego al gordo. Ahí vamos al hermano Ignacio, si quiere pegar. No juguemos con Dios, hermano. Las cosas de Dios son serias. Usted no necesita nada, hermano, le voy a probar su suerte. Usted no depende de la suerte, usted depende, aleluya, de Dios, de la voluntad de Dios. Ríjase por la voluntad de Dios, deje de andar ahí con la suerte, aleluya. Hermano, voy a hacer esto. Ay, le deseo suerte, dice, por quedar bien. Y un cristiano, ¿cómo tiene que hablar en lugar de decir le deseo suerte? Que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere y Dios cumpla su voluntad en usted. Amén. Ve qué diferente es, aleluya. Y usted va con aquella bendición. Padre, lo he puesto en tus manos, aleluya. Esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de voluntad tuya, aleluya. Si es tu voluntad, se ejecuta. Si es tu voluntad, lo logro. Si es tu voluntad, lo hago. Si es tu voluntad, se va a hacer. Y si no es tu voluntad, tampoco se hace. Pero dependo de ti, Señor. Y luego que me habló, cuando Dios te va a hablar, Él sabe que tú no estás capacitado para llamado. Aunque tú le pongas la excusa, Señor, pero soy muy joven, apenas tengo 3 meses de convertido. No sé hablar, Señor. Y todavía me salen malas palabras de la boca. Aunque le pongas esas excusas al Señor, el Señor va a decir, no te preocupes, yo te estoy llamando, aleluya. Porque primero te voy a cambiar. Primero te voy a transformar. Primero te voy a limpiar. Voy a quitar de ti toda impureza, todo lo que ante mis ojos no me agrada para poder usarte, aleluya. Por eso ves tú grandes hombres de Dios, aleluya, que cuando los hablas, los oyes hablando su testimonio, dice, pero ¿cómo es que Dios pudo levantar a una persona como este hombre, aleluya, si era un maldito? Pero dice la palabra de Dios que lo más vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar al sabio, aleluya. Aunque en el mundo te dijeran que eras una persona maldita, lo mismo yo lo bendigo, yo lo levanto, yo lo restauro. Para mi hombre, mi gloria, yo lo llamo, yo le doy, tengo un llamado para él, y el llamado es para todos. ¿O a poco usted piensa que el Señor le dijo solamente a sus discípulos que a los 12 le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? Ahí todavía no eran apóstoles, eran discípulos. Y no solamente habían 12. Según el libro de Corintios eran como 500 que lo vieron partir hacia los cielos.
llamando Dios para eso. Te está llamando, aleluya, para que tú seas sacerdote, seas profeta, aleluya, seas, aleluya, pastor de tu propia casa. Porque tus hijos se están perdiendo, aleluya. Tu familia se está perdiendo y tú te has quedado con la boca callada. Y tú no estás, hermano, no estás ejecutando, aleluya, la voluntad de Dios. Tú no estás reprendiendo, tú no estás enseñando, tú no estás dirigiendo a aquellos que Dios puso a tu cargo, de los cuales Dios. Y pasó, el día de mañana te va a pedir cuenta por ellos. Se acabó el tiempo, me dijo el Señor. Ya no hay más tiempo. El que se quiera salvar, se va a salvar. El que se quiera perder, se va a perder. Por eso dijo, escuchen o dejen de escuchar. Yo cumplo con mi trabajo de decirte lo que Dios me dijo. La decisión es tuya. Si aceptas la palabra de Dios o la rechazas. Por eso Dios le dice al profeta, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Así le dirás, yo no te vengo hablando en mi nombre. Si yo primero tengo que sufrir esta palabra de Dios, Señor, dame valor para predicarla. Porque no es fácil abandonar tu mirada y ver que cómo te retuerces ahí, y no es por el calor, no. Pero es que si tú estás ahí incómodo, es que por la palabra que te está incomodando, aleluya. Y es el propósito de Dios. Y ojalá te incomode, aleluya, para que cambies. Deja de estar viviendo ya, aleluya, un evangelio religioso. Deja ya la idolatría. Pastor, yo no adoro a ningún Dios, aleluya. No adoras a ningún ídolo. No, yo no tengo ninguna imagen en la casa, ni me poso ante ninguna imagen. Yo me poso solamente ante Dios. La verdad que es verdad eso, aleluya. Ahora te voy a sacar tus ídolos, aleluya. Tus ídolos son tu trabajo, tu esposa, tus hijos, aleluya, tus propiedades, aleluya. Tus ídolos, aleluya, son todo lo que tú posees literalmente, aleluya, que están por encima de Dios. Tus ídolos son tu familia, aleluya. ¿Se fueron los amenes? Empieza a entrar en el mensaje. A eso me ha enviado Dios el día de hoy. Y me dijo Dios, te escuchen o no quieran escucharte, porque son casas rebeldes, porque no me quieren escuchar a mí. Así que tú no me estás despreciando a mí, aleluya, porque siento, aleluya, lo que tú estás sintiendo, aleluya. Pero no me voy a detener, Señor amado, aleluya. Hemos venido a alabarte a ti y a hacer tu voluntad. Porque esto me cuesta, aleluya, desprecio de mucho. No he venido a buscar aplausos, sino porque quiero hacer tu voluntad. Porque lo que yo quiero es presentarme a ti como obrero aprobado, que uso bien la palabra de justicia. No es al hombre que tú desprecias, es a Dios de esta palabra. Por eso yo digo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento, aleluya, no lo obtienes solamente escuchando mensajes, no. El conocimiento lo obtienes, como Dios le dijo a Ezequiel, come lo que yo te doy. Come lo que yo te doy. ¿Qué es esto, pueblo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no te la comes? ¿Por qué no estás comiendo? ¿Por qué no te estás alimentando de esto? ¿Por qué desprecias esto tan precioso que Dios nos ha dado? Que nomás la abres el día de culto, aleluya, y es el domingo. Es el único día que abres esta palabra, aleluya. Por eso no hay un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque somos rebeldes a la palabra de Dios, aleluya. Y Ezequiel le estaba hablando a un pueblo, aleluya, que en su momento Dios lo estaba hablando, porque venía, aleluya, juicio sobre ellos, y lo que Dios quería, que el pueblo recapacitara. Pero era tan rebelde que hasta el día de hoy
todavía son rebeldes. Por eso están sufriendo lo que están sufriendo y están pasando lo que están pasando, aleluya. Pero Dios bendiga a Israel y tenga misericordia de ellos. Que sabes, te digo una cosa, esto es necesario, porque sabes qué es lo que está pasando con Israel ahora, que Dios está tratando con ellos, porque lo que Dios quiere, que el pueblo de Israel se humille, que deje de confiar en su armamento, que deje de confiar en su ejército, que deje de confiar en sus aliados, aleluya, y confíe en el único que los puede ayudar, en el único que los puede salvar, en el único que les puede dar la victoria, y ese es el Dios del cielo, al que ellos despreciaron, al que ellos piensan servir, ellos piensan que les sirve, pero tan lejos de ellos, Él es el único. Y la gran tribulación es un trato especial para el pueblo de Israel. Ahorita Dios los está moldeando para meterlos al horno en la gran tribulación. Porque hasta el final de la gran tribulación, mire hasta dónde está la rebeldía de este pueblo y el endurecimiento de su corazón, que hasta el final de la gran tribulación van a entender cuando Jesucristo descienda a defenderlos y lo vean, aleluya, y mirarán al que traspasaron, aleluya, de su palabra, y ahí van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y van a entender que aquel que sus antepasados, sus padres rebeldes, soberbios, desobedientes, crucificaron en aquella cruz, es el mismo que viene montando ese caballo, es el mismo, aleluya, que el pueblo no lo aceptó, pero ahora viene a defenderlo, ahora viene a liberarlo, y entonces el pueblo de Israel se va a convertir a Dios. Es el propósito de Dios, que Israel se convierta a Dios, de verdad. Y hoy quiere que su iglesia se convierta a Él, de verdad. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren? Le pregunté cuántos quieren morir hoy. ¿Cuántos quieren que Dios los degolle hoy? Si Dios nos ama, hermano, y nunca nos olvida. Tal vez tú dirás: no es que yo le falle al Señor y para que Dios me perdone es tan difícil. Lo que yo hice no tiene perdón. Es que no has conocido al Dios, aleluya, verdaderamente, a ese Dios que te está hablando con amor, ese Dios que perdona. El hombre a veces endurece su corazón y a veces no quiere perdonar las ofensas de al que le insulta, hasta que Dios no entra en el corazón de estas personas. Hay una historia de una joven en España. Era una hija única de la casa. Sus padres la amaban como nadie, era la única hija a la que le daban todo, aleluya. Su sacrificio, su trabajo era por su hija, aleluya. Y su padre un día le dijo: mira, le dijo, el día que tú me salgas embarazada, ese día te vas de la casa, ese día dejas de ser mi hija, ese día te le largas. Yo no voy a soportar, aleluya, que tú salgas embarazada, aleluya. Y a la joven, usted sabe cómo es la juventud, que por aquí le entra y por aquí le sale, aleluya. Y dice que se hizo novia de un hippie. Y él se le endulzó el oído, aleluya, y salió embarazada, y como ya tenía, aleluya, la palabra del padre que no la iba a perdonar, que la iba a desechar de la casa, se fue a vivir, aleluya, con este hippie. Y este hippie le empezó a dar una mala vida, le empezó a golpear, la empezó a maltratar a tal extremo, aleluya, que la hizo abortar. Perdió su niño y ella no aguantó los maltratos, ella no aguantó, aleluya, ya no aguantó que la trataran mal, aleluya. Decidió mejor, aleluya, ya no seguir con la relación. El hippie se fue, la dejó, aleluya. No tenía dinero, no tenía dónde vivir, aleluya, no tenía cómo comer, aleluya, pero no podía regresar a su casa porque ella sabía, aleluya, lo que había hecho y sabía lo que su padre le había dicho, aleluya. Y andaba lavando ajeno, andaba viendo cómo se rebuscaba para poder sobrevivir, pero la situación era muy difícil, ya no aguantaba. Y de repente le viene, aleluya, una oferta de trabajo de Málaga, y le llegó y le dijeron que había ahí un trabajo de cuidar unos ancianitos, aleluya, y que le mandaban los boletos y un adelanto, aleluya, para que ella pudiera viajar y llegar a aquel lugar para ir a cuidar a aquellos ancianos, aleluya. Pero resulta, aleluya, que el tren que ella iba a tomar, ella sabía que ese tren, aleluya, iba a pasar exactamente por enfrente de su casa, donde ella había vivido su niñez, donde ella había vivido los días más hermosos
días antes se le envió una carta a sus padres pidiéndoles perdón y le dijo: yo sé, no tengo valor de regresar a casa, yo sé lo que hice, no tengo el valor, aleluya, de ir y presentarme delante de ustedes, aleluya. Pero Padre, le dijo, si en tu corazón existe el perdón, yo te pido de perdón. Y si ya me has perdonado, aleluya, mira, tal día, a tal hora, el tren que pasa por el frente de la casa, en ese tren voy a ir yo, voy rumbo a Málaga, voy allá a un trabajo, pero yo quiero que me des una señal de que si tú me has perdonado, y quiero que en ese árbol de tamarindo, ese árbol grande de tamarindo que está en la casa, tú pongas un pañuelo blanco, que cuando yo pase en el tren y vea ese pañuelo blanco, aleluya, voy a entender que tú me has perdonado. Pero si no pones ese pañuelo blanco, yo lo entenderé también, aleluya, que todavía no me has perdonado. Se llegó el día del viaje y ella esperaba que el boleto que ella llevaba la pusiera en una ventanilla en la cual ella pudiera tener acceso a ver su casa y a ver aquel árbol, aleluya, de tamarindo. Pero resulta que la pusieron, aleluya, enfrente donde no tenía acceso a esa vista, aleluya. Y el lugar que ella quería estar, estaba un anciano, aleluya. Y durante iban en el camino, llegó la joven y le dijo al anciano: mire, para mí es de suma importancia esto que le voy a decir. Yo quisiera estar sentada acá, pero mire, ahorita, entre unos minutos, el tren va a dar una vuelta a la derecha, pero a mano izquierda, aleluya, va a haber una casa de 2 pisos y en el mero centro hay un gran árbol de tamarindo. Es la única casa que tiene el árbol de tamarindo. Y yo quiero que usted mire, aleluya, sin ese árbol de tamarindo, para mí eso es muy importante. Sin ese árbol de tamarindo hay un pañuelo blanco, aleluya. Y cuando si usted lo ve o no lo ve, yo le pido por favor que me avise que si ve o no ve ese árbol de tamarindo, aleluya. Y el piloto del tren le dijo: muchacha, siéntate, no quiero que estés ahí parada, vuelve a tu lugar. Y ella volvió a su lugar, aleluya. Pero de momento le dice el anciano: muchacha, estoy viendo la casa, estoy viendo el árbol, aleluya. Ven. Le dijo: no me puedo levantar porque el piloto dice que no me puedo. No le hagas caso, ven, le dice. Mira, esa es tu casa, mira ese árbol, aleluya. Yo no veo ningún pañuelo blanco, yo veo, aleluya, un montón de mantas que han cubierto, aleluya, un montón de mantas blancas que han cubierto el árbol de tamarindo. Veo, aleluya, veo sábanas blancas en el techo, veo sábanas blancas, aleluya, en las paredes. Veo a un par de ancianos con una sábana blanca agitándola. Aquella joven lloró. Y en la siguiente estación, aleluya, se bajó y corrió a casa y llegó a casa de sus padres llorando, aleluya. Sus padres llorando, la abrazaron, aleluya, y se gozaron. Y la joven les dijo: ¿por qué pusieron tantas sábanas blancas y solamente les pedí un pañuelo? Es que teníamos miedo de que el pañuelo no se lograra ver y tú ibas a pensar que no te habíamos perdonado, pero te amamos tanto, aleluya, que el perdón desde que tú te fuiste entró en nuestro corazón y deseábamos este momento. Lo mismo te dice Dios, aleluya. Aunque te has apartado de mí, aunque te has alejado de mí, hoy quiero decirte algo: que con amor profundo te he amado, con amor profundo te he amado y nunca me he olvidado de ti. Yo soy quien les dice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo no tengo perdón, aleluya, pero Dios te dice en este día: vuélvete a mí, aleluya, porque Dios te está llamando el día de hoy. Es necesario que a veces Dios nos mande fuera. Es necesario a veces llorar un poco. Es necesario a veces sufrir un poco. Pero al final reiremos. Al final nos gozaremos cuando recibamos ese perdón de Dios. Y ese es el propósito de Dios en esta tarde. Por eso Dios, aleluya, te ha enviado, aleluya, a este siervo, aleluya. No te envió un apóstol, no te envió un evangelista, no te envió, aleluya, ningún profeta. Te envió un siervo a decirte cuánto te ama Dios, a decirte que te vuelvas a Él, a decirte que dejes de ser rebelde, que vuelvas a tu primera hora, a decirte, aleluya, que te arrepientas, que te levantes, que te levantes y vuelvas a Él.
aleluya, cuando estabas en casa. Oh, aquellos primeros días cuando le conociste. Dios quiere que vuelva a su primer amor nuevamente. Aleluya. Para que ya no reine en nosotros las obras de la carne, sino que empiecen a fluir los frutos del Espíritu. Que donde haya odio, ahora hay amor. Que donde haya guerra, oh, florezca la paz. Y empieces a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Dios te llamó con llamamiento santo, porque tan grande ha sido su amor, aleluya, que lo dio todo por ti. Y si tú no has logrado valorar ese amor, aleluya, dice el libro de Hebreos, ¿qué más que creen que pasará con aquellos que pisoteen la sangre de Cristo? Ya no queda ningún sacrificio que pueda librarte. Aquellos que tienen el conocimiento de Dios, pecan con conocimiento. Pero el día de hoy, Dios le dio a alguien de comer. Dios le dijo, cómete este rollo. Y cuando lo comí fue dulce en mi boca, dice el profeta. Pero cuando te llega al vientre, eso te amarga. ¿Y qué significa eso, pastor? Que predicar la palabra de Dios es lindo. Que predicar la palabra de Dios es maravilloso. Pero una cosa es predicarla y otra cosa vivirla. Otra cosa practicarla. Otra cosa es ponerla por obra, aleluya. Por eso te va a marcar el vientre, porque hay mucho pueblo que no está dispuesto a poner por obra esta palabra. Pero Dios me dio para que te diera lo que has escuchado, aleluya. O escuchas o dejes de escuchar, ya no es mi problema, aleluya. Ese es el problema tuyo, ese es asunto tuyo. El llamado, aleluya, Dios te lo hizo a que te levantes, para que entre el Espíritu en ti nuevamente, para que afirme tus pies, para que te transforme, aleluya. Y aquellos que quieran ser transformados, pónganse de pie, aleluya. Aquellos, aleluya, que quieran, aleluya, ser transformados, aleluya. Yo te invito al frente, aleluya, en este día, a que vengas a reconciliarte con tu Dios o aceptar a tu Dios. Yo te invito, aleluya, que si te has apartado de Dios, este es el día en que tú puedes regresar. Este es el día, aleluya, que tú puedas volver a casa como aquella joven, aleluya, llegó llorando a los brazos de aquellos viejitos que la vieron un día para ver y ahora la tenía nuevamente en casa. Ahora, así quiere hablar